Órale, pero eso sale caro, ¿no? Pues sí, pero pues no había de otra. Bueno, quién sabe por qué está fallando desde la mañana mi conexión de internet, pero sí ha estado muy lenta. Aunque Desde ayer, ahorita estuvo peor porque desde ayer, sí, yo de hecho, en la noche estaba poniéndome a estudiar, a repasar, ajá, y y no, se me fue el internet. Me tuve que dormir y me desperté como a las 5 de la mañana a ver si ya tenía ajá, internet y sí, ya tenía y ya, pero así es, o sea, estuvo bien como hasta la 1 de la tarde y ya de ajá. ahí otra vez ya valió. Órale, está raro. El semestre pasado no recuerdo que hubiera fallado el mío, pero bueno, ni modos. Vamos a continuar. Antes de empezar con nuevo tema, ¿tienen alguna duda sobre lo que hemos visto? Disculpe, profe, es que en el examen yo Sí. lo intenté mandar, pero me Ajá. aparece que no se puede, que no acepta archivos de tipo PDF, que solamente imágenes. Ah, no me digas. Sí, porque lo A ver, intenté subir y me apareció que no estaba disponible el formato PDF y abajo del cuadrito para subir el archivo aparecen ajá. los tipos de archivo que acepta y son imágenes. Entonces eso lo voy a corregir ahorita. Permíteme, voy a ver si me puedo conectar porque también no podía conectarme ni a la página de la escuela. Voy a modificar eso. Yo pensé que había puesto que aceptara archivos PDF y que no aceptara imágenes, pero entonces ya no lo configuré. El tema es que sí está muy lenta mi red, pero o solo que también la página de la escuela esté fallando, quién sabe. Profe, pero si es su Profe, se está internet cortando. o su computadora porque se puso blanco su pantalla. Sí, creo que No es el- el internet, se puso blanca porque puse el pizarrón Ah, ok. ah, de Zoom, dejé de compartir pantalla. Este, aunque ayer, ayer actualicé el sistema operativo, también puede ser eso. Como luego las actualizaciones de Windows tienen fallas, pues a ver, A lo mejor sí puede ser eso, profe, porque yo también actualicé la mía, igual ayer le llegó la actualización, y igual como que ajá, estaba medio trabando el navegador. sí, profe, caray, igual a mí me pasó lo mismo. pero lo peor es que esta actualización no se puede deshacer. Como es nada más parecido a los Service Pack que sacaba antes, eh, me, me dices que nada más acepta imágenes. Sí, nada más A ver, aceptó imágenes. eh, sí, ya, listo, ya debe de aceptar ahora sí archivos PDF. Entonces, si lo quieren subir, aquí ya está, que nada más debe de aceptar archivos PDF. Eh, Solamente basta un archivo. Ahí está, listo, ya está. Entonces, si quieren ahora sí de una vez subir su archivo o lo hacen más tarde. Mientras les voy a pedir de los archivos que les había enviado al inicio del semestre, abran por favor el 1.4, adaptación con un stub. Es es una presentación, bueno, disque presentación en PowerPoint.
Entonces, por favor, revisen, revisen así muy rápido desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva 13, por favor. ¿Sí? Ahorita a todos les voy a explicar, pero es mejor que ustedes den una leída. ¿Les parece 10 minutos? En 10 minutos ya empiezo yo. Ahorita les dejé a ustedes leer para que ya Ok. posteriormente veamos un ejemplo. Sí, Esto profe. ya es adaptación con un estudio, pero igual si tienen dudas sobre el adaptador de un cuarto de longitud de onda que vimos la clase pasada o algún otro de los ejercicios que vimos, de una vez antes de iniciar con esta parte. ¿Alguna duda que tengan sobre lo ya visto? No, profe. Bueno, por mi parte no. ¿No? Correcto. Entonces, por favor, empiecen a leer y ahorita a las 6:20 con... Profe, una pregunta, ¿es lo mismo que viene en el archivo que mandó o es diferente? No, es lo mismo. Por eso les dije que abrieran el archivo. Si no lo tienen, se los envío por el chat. No, o sea, Pero se pregunto los... porque, bueno, no, pregunto porque, No, este sí es el... ok, ok, gracias. Sí es el este sí es el mismo porque no lo modifiqué. El único archivo que he modificado hasta ahorita es el de parámetros distribuidos. Y eso porque había muchas cosas que no anoté porque regularmente lo explicaba en el salón de clases. Pero como ahorita me cuesta escribir con el mouse, por esa razón empecé a editar ya pues lo que comúnmente explico en el salón de clases y por lo mismo no lo había agregado al archivo. De todos modos ya se los envié, si es que alguno de ustedes no lo tiene. Pero pues yo recuerdo que a los 30 y tantos que estaban inscritos al inicio del semestre les envié todos los archivos que tengo para este curso. Hay notas que todavía no he realizado, de hecho, y esas son, por ejemplo, de línea de microcinta y de fibra óptica. Bueno, las de fibra óptica ya las había empezado a editar, pero sí lleva su tiempo. Bueno, entonces, por favor,
Una vida para nosotros.
No, ¿sí terminaron? ¿O todavía falta? Sí, profe, pero no analicé todo a profundidad. Bueno, nada más me interesaba que se enteraran de lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar. Eh, el segundo adaptador de impedancias que vamos a ver es lo que se conoce como stub o equilibrador reactivo. Ya les había mencionado que el stub o equilibrador reactivo puede terminar en una carga que es un cortocircuito o bien un circuito abierto, pero les mencionaba que debido a pérdidas radiativas en el extremo que se encuentra en circuito abierto, se prefiere por lo regular que el stub termine en cortocircuito, ¿sí? Para que no se tengan pérdidas radiativas en, en la carga. Entonces vamos a empezar. Otra vez vamos a suponer que tenemos una línea de transmisión principal, ¿sí? Sería esta línea, la formada por esos conductores. Esa línea de transmisión se conecta a una carga distinta de su impedancia característica, por lo tanto no está adaptada. ¿Qué es lo que vamos ahora a considerar? Vamos a considerar que a una distancia L sub 0 de la carga, vamos a colocar sobre esa línea de transmisión principal, vamos a conectar otra línea de transmisión en paralelo. Esta línea de transmisión de longitud LS y también de impedancia Z sub 0, que está terminando en cortocircuito, es lo que se llama el stub, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos entonces a considerar? Como ya dije, que la línea de transmisión y la carga no están adaptadas. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión en la carga es distinto de 0. Lo que ya mencioné, que a una distancia L sub 0, en este punto P sub 0, conectamos con la línea principal un stub en paralelo. Este stub tiene la misma impedancia característica que la línea principal, pero tú es LS, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Vamos a determinar en qué posición debemos de colocar el stub, así como la longitud que debe de tener dicho stub para que tengamos acoplamiento en esta posición, en la posición del punto P sub 0 o bien a la distancia L sub 0 de la carga. Entonces, la adaptación la vamos a realizar en este punto, ¿sí? Y lo que vamos a determinar entonces es el valor de L sub 0 y el L sub E. Este problema se puede resolver usando método analítico y usando método gráfico. Usando método analítico hay por lo menos 2 métodos con los cuales se puede resolver el problema, ¿sí? Si nosotros viéramos el primer método analítico, ¿qué debemos de considerar? Como tenemos aquí en el punto P sub 0 dos impedancias de entrada,
la impedancia de este primer tramo de línea principal y la impedancia de entrada del stub. Esas dos impedancias de entrada están conectadas ¿en qué? En paralelo. Ustedes ya saben que cuando tenemos impedancias en paralelo conviene mejor manejar admitancias, porque la admitancia equivalente es la suma de las admitancias de los dos elementos que están conectados en paralelo. Por esa razón aquí convendría más que impedancia, manejar admitancia, ¿sí? Por esa razón aquí, en esta segunda página, tengo que la admitancia equivalente en el punto P sub 0, ¿a qué debe de ser igual? Debe de ser igual a la admitancia en la entrada del tramo de línea principal, más la admitancia en la entrada del stub. Entonces, esto que está aquí es la admitancia equivalente. Obviamente, 1 sobre Z sub B es la Y sub B. 1 entre la impedancia evaluada en menos L0, pues es la admitancia evaluada en menos L0. Y 1 sobre esta impedancia del stub evaluado en menos LS, pues es de hecho esta admitancia, ¿sí? ¿Cuál es la condición de adaptación? La condición de adaptación es que la admitancia equivalente que tenemos en el punto P sub 0 debería de ser igual a la admitancia de la línea, a la admitancia característica de la línea de transmisión, o bien la impedancia equivalente en el punto P sub 0 debe de ser igual a la impedancia característica de la línea. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Y estas representan lo que se conoce como la condición de adaptación, cualquiera de ellas dos. Entonces, como nosotros sabemos que la admitancia equivalente es la suma de estas dos admitancias de entrada, pues la suma entonces de estas dos admitancias de entrada debe de ser igual a la admitancia característica de la línea de transmisión. Por eso tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la combinación de la ecuación que está aquí junto con esta condición de adaptación. Entonces, se obtiene de esas dos esta ecuación. Pero nosotros sabemos que cuando una línea sin pérdidas termina en cortocircuito o en circuito abierto, la impedancia de entrada es imaginaria pura. Por lo tanto, la admitancia del stub es también una cantidad imaginaria pura. Esta cantidad que está aquí, que estoy ahorita encerrando, es una cantidad imaginaria pura. Pero esta admitancia es compleja. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. ¿Eso qué implica? Que la parte real de esta admitancia debe de ser igual a la admitancia característica de la línea de transmisión. Y la suma de la parte imaginaria de esta primera admitancia más la parte imaginaria, que es de hecho la única de esta segunda admitancia, debería de valer ¿cuánto? 0, porque esta Y sub 0 es real. Entonces, la ecuación de aquí equivale a estas dos ecuaciones. Equivale a que la parte real de Y en menos L sub 0 debe de ser la impedancia característica de la línea de transmisión, la admitancia, perdón, característica, y la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del primer tramo de línea, más la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del stub, debe de darnos 0. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta las formulitas que ya vimos, la impedancia en la entrada del primer tramo de línea, que es esto que está aquí, es igual a esto. Por lo tanto, la admitancia, ya saben ustedes que es el recíproco. La admitancia de esto que está aquí sería la admitancia Y sub 0. Y estos, el numerador y el denominador de esta fracción se intercambiarían. Igual,
La admitancia en la entrada la impedancia, perdón, en la entrada del stub es dada por esta segunda ecuación. Si nosotros sacamos el recíproco, ya tendríamos entonces la admitancia en la entrada del stub, ¿sí? Bueno, si nosotros dividimos esta primera ecuación entre la admitancia característica, ¿estarán de acuerdo que aquí se pondría Y gorrito? Aquí también Y gorrito y esto sería 1. Si se hace lo mismo en esta ecuación, esto ya sería 1, esta sería la admitancia normalizada, estas también serían admitancias normalizadas, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones que están aquí, ¿a qué equivalen? A que la parte real de la admitancia equivalente ya normalizada debe de ser igual a 1 y su parte imaginaria debe de ser igual a 0, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones que tengo aquí son equivalentes a las dos de aquí, ¿sí? La única diferencia es que estas dos ecuaciones ya están en términos de admitancias normalizadas. Estas dos ecuaciones nos convendría usar cuando veamos el método gráfico. Y las dos ecuaciones antes vistas, estas de aquí, convendría usarlas cuando se ve el método, uno de los dos métodos analíticos, ¿sí? Entonces, seguramente en la siguiente página viene uno de los dos métodos analíticos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que primero se debe de hacer? Lo primero que se debe de hacer es determinar a qué es igual esta sumatoria. Esta suma de dos términos, ¿sí? ¿A qué es igual la admitancia en la entrada del primer tramo de línea y la admitancia en la entrada del stub? Tomando en cuenta las formulitas que les mencioné aquí, esto que está aquí representa la impedancia en la entrada del primer tramo de línea y esto la impedancia en la entrada del stub. Si tomamos los recíprocos, se tendría lo que está aquí. Pero noten que en realidad esta ya es la admitancia equivalente normalizada, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Aquí, este primer término lo multipliqué y dividí al mismo tiempo por el complejo conjugado del denominador, ¿sí? Aquí está de hecho indicado. Cuando se hace el producto de este numerador por este otro numerador, ¿sí? Aquí noten que ya está la magnitud elevada al cuadrado del número que está en el denominador. Bueno, cuando se hace el producto de esos dos binomios, se obtiene este resultado. Y cuando se saca también la magnitud de este número complejo que está en el denominador, pues se obtiene este resultado, ¿sí? El segundo término que está aquí, pues ya saben que es la admitancia normalizada en la entrada del stub, ¿sí? Y la primera fracción es la admitancia normalizada en la entrada del primer tramo de línea. Bueno, nosotros sabemos que la parte real de Y sub E, ¿cuánto nos debe de dar? Nos debe de dar 1. Y la parte imaginaria de Y sub E, ¿cuánto nos debe de dar? Nos debe de dar 0. ¿Sí? Tomando en cuenta ese hecho, aquí ya lo tenemos. Si sacamos la parte real, de la admitancia normalizada equivalente y se iguala con 1, se va a obtener esta ecuación. Pero ¿qué podemos hacer? Este denominador lo podemos pasar de lado
derecho de la igualdad. ¿Sí? Y una vez que ya lo pasamos del lado derecho de la igualdad, obviamente pasa multiplicando, debido a que del lado izquierdo está dividiendo. Una vez que ya pasamos del lado derecho, el denominador, pues después lo pasamos al lado izquierdo, ¿sí? Como del lado derecho estaría sumando, pues del lado izquierdo pasaría restando. Obviamente hay términos, bueno, estos tres términos son positivos, ¿sí? Cuando ya están del lado derecho y pasamos al lado izquierdo, todos van a ser al final términos negativos. Pero si nosotros agrupamos la tangente cuadrada o la tangente como la tangente cuadrada, dependiendo de lo que tengamos. De hecho, aquí arriba tenemos una tangente cuadrada, abajo una tangente cuadrada y una tangente a la potencia 1. La idea es que agrupemos considerando tanto la tangente cuadrada como la tangente de beta L sub 0. ¿Sí? Al final, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es esta ecuación. Pero esa ecuación es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática en la variable tangente de beta L sub 0. Entonces, al ser una ecuación cuadrática en la variable que es básicamente la función tangente, podemos usar la fórmula del chicharronero o la, ¿cómo le llaman? La solución a la ecuación cuadrática o de segundo grado. Y pues vamos a tener que la tangente de beta L sub 0 debe de ser esta fracción. Suponiendo que esta fracción ya la conocemos, es un número complejo al final, podríamos despejar a L sub 0. ¿Cómo? Sacando el arco tangente. Al aplicar el arco tangente en ambos lados de la igualdad de la ecuación 7c, se obtendría entonces el valor de L sub 0, el valor que debe tener L sub 0. Por otro lado, si nosotros sacáramos la parte real de la admitancia normalizada, perdón, la parte imaginaria de la admitancia normalizada equivalente, y si la igualamos con 0, lo que nos va a quedar es esta ecuación. Lo que está del lado izquierdo es la admitancia normalizada equivalente. ¿Sí? Si nosotros despejamos de aquí la incógnita, ¿cuál es la incógnita? La tangente de beta por la longitud del estú. Esta sería la incógnita de esta ecuación. Porque tanto ZL como L sub 0 ya son, y Z sub 0 son conocidas. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación despejaríamos la tangente de beta por la longitud del estú. Y eso queda, pues da lo que viene aquí. ¿Sí? Da lo que está escrito ahí. La tangente de beta por L sub S es la fracción que aparece en la ecuación 7D. Si nosotros sacamos arco tangente en ambos lados de la igualdad, entonces con ello podríamos obtener un valor para la longitud del estú. ¿Sí? Bueno, entonces la ecuación 7C y la ecuación 7D son las ecuaciones que deberían de usarse para el caso en que la línea de transmisión es una línea sin pérdidas, ¿sí? Y el stub también es una línea sin pérdidas. Bueno, esto es el primer método analítico, pero hay un segundo método analítico, ese todavía no lo voy a discutir.
Vamos a pasar al problema gráfico. Para esto, otra vez repasamos lo que ya vimos. ¿Qué ya vimos? Ya vimos que la impedancia normalizada, al final, que es igual a la impedancia en cualquier punto de la línea dividida entre z sub 0, esta impedancia normalizada sabemos que también se puede escribir como este cociente, en el que aparece únicamente el coeficiente de reflexión de voltaje. Ya sabemos que la impedancia normalizada tiene una parte real R minúscula, una parte imaginaria X minúscula. Sabemos que el coeficiente de reflexión tiene una parte real U y una parte imaginaria B. También sabemos que esta ecuación representa una circunferencia, en este caso para resistencia normalizada, y también sabemos que esta ecuación representa una circunferencia, pero asociada a una reactancia normalizada. ¿Sí? Ya saben ustedes que con estas dos ecuaciones se generó lo que llamamos la carta de Smith, ¿verdad? Bueno, Oiga, disculpe, profe. ¿sí? ¿No habría manera de que lo viéramos mejor en la siguiente clase? Es que ahorita sí se le corta mucho, la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos, pero por favor revisen todo. Revisen todo este archivo, incluyendo el ejemplo. ¿Sí? Faltan 20 minutos para que den las 7, entonces estos 20 minutos aprovechenlos para revisar con calma el archivo. También revisen el ejemplo y ya la siguiente clase entonces continuamos donde me quedé. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos entonces, chavos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? No, profe. ¿Pregunta o duda? Bueno, entonces nos vemos. A ver si ya para la próxima no sigue fallando el internet.